Juan Ibarrola, usted lo ubica perfectamente bien, un periodista especializado en Fuerzas Armadas y Seguridad, y bueno, pues además con una larga trayectoria y gran cercanía con las Fuerzas Armadas. Juan, te mando un abrazo, como siempre, un honor platicar contigo. ¿Cómo estás? Querido Luis, con el gusto de saludarte también. Gracias siempre por tu espacio y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, vamos primero, si nos permites, con Ricardo Trevilla Trejo, titular de próximo general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Quién es este hombre? ¿Qué nos puedes decir del próximo general secretario? Bueno, un general con una trayectoria muy interesante porque ha logrado estar en todas las áreas estratégicas, operativas, administrativas, comunicacionales del ejército mexicano, y esto creo que le da pues un valor muy interesante. Un hombre que ha mantenido una carrera militar impecable, un hombre que mantiene un liderazgo también entre mucha gente dentro del ejército, que creo que también esto es un valor a resaltar, Luis, porque los retos a los que se va a enfrentar el país en los próximos 6 años pues no son nada fáciles. Sin duda, pues el ejército mexicano estará ahí, como siempre, para ayudar y para fortalecer a la presidenta de México. Uh-huh. Sin embargo, aquí creo que también para destacar hay varias cosas. La primera, jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, lo que antes era el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Él crea un proyecto que aplique, que se aprueba para que haya un cambio en el Estado Mayor y se convierta en un Estado Mayor Conjunto. Esto en función de darle una mayor fortaleza operativa al ejército. Pero por otro lado también, Luis, darle una fortaleza administrativa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para muchos de los mexicanos no nos queda claro que son cosas diferentes aunque están en el mismo lugar. La Secretaría pertenece a un gabinete legal, al Poder Ejecutivo, y el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea son un bien público, es decir, son parte de la nación. Por eso es que es tan importante esta circunstancia donde exista una división entre lo operativo y lo administrativo. Con ello se le da una mayor fortaleza. Ese es un proyecto del general Trevilla y hay que reconocerlo como un acierto para lo que viene, insisto, Luis. Claro. Los retos del país son muchos. Vale decir también, evidentemente muy uh-huh. poca gente tiene por qué saber esto, que es el primer jefe de Estado Mayor que lo designan secretario de la Defensa en los últimos 70 años. Pues eso habla, yo creo que de algo muy importante, no por ahí con algunas críticas que ya empezaron en contra de él. Habla de la confianza que le va a tener, o que ya le tiene la doctora Sheinbaum, porque finalmente un jefe de Estado Mayor sabe todo y rompe justamente con una dinámica que no se había dado. Los presidentes entrantes no querían tener un general que supiera todo. Afortunadamente Ricardo Trevilla Trejo sí lo sabe, no lo sabe en función de una amenaza, lo sabe en función del poder que esa información genera para que las cosas funcionen, para lo que pida la presidenta, ¿no? Déjame preguntarte algo, sí. Juan. Platico con Juan Ibarrola sobre el tema de estos nuevos nombramientos en la Sedena y en la Semar, los próximos secretarios de la Defensa y secretario de la Marina. ¿Qué tanta influencia pudo haber habido de un Omar García Harfuch, por ejemplo, que va a ser el siguiente secretario de Seguridad Pública, con una Secretaría de Seguridad Pública disminuida en comparación a las grandes tareas que hace el ejército en materia de seguridad, que no es nada nuevo, ya lo hemos hablado, siempre han hecho materia en seguridad, siempre han estado ahí muy presentes, pero pues últimamente es la Guardia Nacional y tiene mando militar, etcétera. ¿Qué tanto pudo influir o qué tanto ves esta relación entre una Secretaría de Seguridad Civil, que insisto, legalmente parece un poco más acotada, y una Secretaría de la Defensa Nacional que tiene gran poder? Mira, Luis, yo creo que la decisión es completa y totalmente de Claudia Sheinbaum. Claro. No veo yo una influencia, es una mujer inteligente, es una mujer diferente, esto hay que decirlo, lo digo con mucha responsabilidad, es una mujer diferente a lo que es el presidente. Sin embargo, la coordinación que deben de tener Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y Secretaría de Seguridad Pública a partir del 1 de octubre,
tiene que comenzar a partir del 1 de octubre, insisto, los problemas de seguridad del país son grandes, son graves, hay que ir a recuperar espacios, se necesita inteligencia, se necesita mucho trabajo, sin duda Omar García Harfuch va a presentar una plataforma, Luis, que yo muy interesante, o hasta donde es mi conocimiento, muy interesante en función de seguridad pública federal, donde las tres partes se necesitan, es decir, el ejército con la guardia, la Marina Armada por su parte y la propia Secretaría. Entonces, más que una influencia de parte de García Harfuch, creo que va más en función de determinar cuáles eran esos hombres, en el caso del almirante Morales, en el caso del general Trevilla, que podrían, dar su mejor potencial para enfrentar las cosas. Okay. Y dos, sí, poder absorber también esa coordinación con Omar García y su secretaría y la gente que va a estar a su cargo. Pero yo creo que va más por ahí, va más en función de esa coordinación que sin duda se va a dar, porque si no, pues que Dios nos agarre confesados, querido Luis. Otra vez. Déjame preguntarte, Juan, el tema de los militares construyendo aeropuertos, construyendo trenes y haciendo muchas actividades que han sido pues muy criticadas por la opinión pública, por una gran parte de la opinión pública y quien lo aplaude, por supuesto, por los mismos empresarios. Bueno, en algún momento hasta el mismo Carlos Slim decía, es demasiado militar en muchas tareas. ¿Cómo ves este papel, el papel de Ricardo Trevilla Trejo frente a este asunto? Leía por ahí pues que es muy bien visto entre los militares que no están tan a favor de que se les haya dado tantas tareas. Veía por ahí también pues el tema de que con su experiencia en comunicación tiene también la misión de limpiar el nombre del ejército. ¿Qué ves ahí, Juan, en estas tareas que abundan tanto en los militares? Cada inicio de sexenio, querido Luis, y esto lo digo con pleno conocimiento, sobre todo con responsabilidad, es una historia diferente. Me refiero en el ejército y en la armada. Finalmente, Luis Cristiano Sandoval, que como secretario creo que ha hecho un papel muy importante de equilibrio, de soportar el equilibrio de un presidente tan sui generis como el que tenemos hasta ahorita, pero a la vez también de demostrar que la lealtad institucional que el ejército le tiene al país, a las instituciones y sobre todo a la institución presidencial, pues es algo que queda claro. Luego entonces, Luis, en este sexenio, 2018-2024, pues vimos algo que nunca habíamos visto, es decir, efectivamente, el ejército realizando tareas, no que no le corresponden, pero que nunca había hecho. La cuarta misión constitucional del ejército y de la armada es participar en proyectos que fortalezcan el desarrollo nacional. Y eso fue pues lo que hizo el ejército, por eso no es ilegal y por eso le corresponde. Sin embargo, efectivamente, el señalamiento, la crítica, los golpes fueron muy grandes, los señalamientos de corrupción de proveedores enviados de la presidencia y una serie de cosas que nadie ha podido demostrar. Sin embargo, aquí la parte importante es que esos proyectos ya están, es decir, un aeropuerto como Felipe Ángeles, como el aeropuerto de Tulum, la administración que tiene, y aquí sumo a la Armada, la administración que tiene la Armada en México en los aeropuertos como el Benito Juárez, en fin, son proyectos que al final de cuentas se dieron bien, se dieron en tiempo y forma, y que hay que consolidarlos. Creo que también esto es muy importante. Raimundo Morales viene de ser el director del tren transísmico, del proyecto transísmico, que para mucha gente, para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, es un proyecto muy importante, creo que el más importante de este sexenio, y definitivamente pues lo tienen que consolidar quienes lo empezaron, llevándolo, sí, como bien lo apuntas, en el caso, por ejemplo, del general Trevilla, a venderlo bien, porque insisto, el proyecto no es malo, el proyecto no ha generado una pérdida, no ha generado un sobrecosto. Por más que lo digan, te repito, no es una defensa ultranza, es una realidad. Creo que entonces la experiencia y la capacidad de Trevilla, como la del almirante Morales, también por ese lado, de esa nueva dinámica que quizá todavía vamos a ver este sexenio y uno más, querido Luis, y no por ello se dejan de atender otros asuntos
importantes como es la seguridad de nuestro país. O sea, sí veremos a los militares todavía más en estas tareas que antes hacían civiles. Lo recalco también, no es que sea ilegal. El término constitucional pues es extremadamente abierto, ¿no? O sea, para cualquier cosa que beneficie a la nación, pues es cualquier cosa. O sea, estoy de acuerdo. Puedes ponerlos a hacer lo que quieras, lápices si quieres, es que esos lápices benefician a la nación. O sea, se puede, pues no hay ahí un término que les impida, no hay nada ilegal. Hay algo que sí es muy cuestionable y de ahí entonces entiendo que veremos este año igual a militares pues muy activos en tareas que, insisto, antes hacían los civiles. ¿Qué nos dices de este otro nombramiento del próximo almirante secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles, Juan? El almirante Morales es un líder muy importante en la Armada, es un líder joven, su nombre es 58 años, no porque el general Trevilla sea más grande, el general Trevilla tiene 64 años, tiene 62 años el general Trevilla, llega en una edad también muy buena. El almirante Morales, insisto, es un líder, viene un cambio generacional con él en la Armada que se necesita, un cambio de mandos, un cambio de mentalidad total. Creo que sin lugar a dudas es un almirante que lo puede dar. Ese cambio de mentalidad en la Armada que es urgente que se dé, y esto, insisto, lo digo con mucha responsabilidad. Viene de ser un comandante operativo importante, agregado adjunto en la Embajada de Estados Unidos, director del Centro de Estudios Superiores Navales, esto es muy importante. Estamos hablando de un hombre que, al igual que General Trevilla, trae una preparación académica fuerte, es decir, no hay improvisaciones. Por eso creo que esta designación, que para muchos fue sorpresa, la del almirante Morales, pues no debe de serlo, porque están escogiendo, insisto, a un comandante naval, respetado, querido, joven, con una visión diferente, con una hoja de vida impecable, independientemente de su bonomía y de su contundencia como persona y como marino. Juan Ibarrola, pues estaremos muy atentos sobre estos nombramientos, ya veremos qué pasa y pues por el bien de todos, ojalá que esto salga maravillosamente bien, ojalá que vengan las tareas que se tienen que hacer y que volvamos a tener lo importante como una prioridad, no solamente lo urgente, muchas cosas que están ahí en juego. Gracias, Juan. Buen día. Gracias a ti, querido Luis. Un fuerte abrazo a todo tu auditorio. Es Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas y Seguridad.